81, Jackie Roja de Andy Warhol. ¿Cuánto? $150,000. $180,000 allá atrás. Abril 23 de 1996. En Sotheby, en Nueva York, se inicia la subasta. 5,000 piezas de la herencia de Jacqueline Kennedy Onassis. 5,000 oportunidades para comprar una pieza de una vida asombrosa. Es la última oportunidad para tener una parte de la mística de Jackie. Para eso han estado ahorrando. El estimado oficial de Sotheby, $4 millones. 4 días después, al vender la última pieza, el total recabado fue de $35 millones. Vendido en $2,350,000. El tiempo no ha disminuido la mística de Jackie. Millones de personas siguen cautivadas por los detalles de su vida y su personalidad. Jackie Kennedy Onassis. Icono americano. Espíritu independiente. Sobreviviente. Una mujer cuya vida definió el poder del estilo. Jackie Kennedy Onassis. ...31 de mayo de 1961. El presidente John F. Kennedy y su esposa llegan a París en una visita de Estado. Los reflectores enfocan la relación entre los Estados Unidos y Francia, pero es la primera dama quien acapara la atención. En el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, Jackie encanta al presidente de Gaulle con su conocimiento sobre la literatura francesa, el idioma, su belleza y elegancia. Hasta que Jack Kennedy se convirtió en presidente en 1960, todas las primeras damas habían sido desaliñadas, simples y anodinas. Jackie Kennedy fue la primera esposa hermosa de un presidente. Tenía estilo y era joven. Para los europeos, el hecho de que no vistiera un vestido floreado y usara lentes tipo arlequín significaba que los Estados Unidos tal vez eran más sofisticados de lo que suponían. Impactó a los europeos porque se veía muy bien. Walter Cronkite. Obviously was a star of the whole performance. Whatever the president had to say or do with de Gaulle took a back seat in French eyes, obviously. And indeed, I think it must have had something to do with a new friendship between France and the United States. Desde Versalles hasta América, Jackie atrapó a todo el mundo. Su célebre gira por la Casa Blanca en 1962 fue un enorme evento en los medios. 80 millones de personas la vieron tomar su lugar como un icono norteamericano. Norteamérica era como un ejército de palurdos. Y su intervención cambió todo eso. Al dar el ejemplo. Oleg Cassini. Creo que Jackie pasará a la historia con más importancia de la que tiene hoy. Porque fue la mujer del siglo. Fue la Cleopatra de la era moderna. En el corazón de la influencia de Jackie estuvo su sentido del estilo. Y siempre fue más sobre su carácter, sus valores, sobre quién era como persona, que sobre estar bien vestida. El estilo viene de dentro. La moda viene de fuera. Una persona que tiene carisma, mucho carisma como Jackie Kennedy, logra que el estilo se una a la moda. A través de su vida, Jackie continuó reinventándose a sí misma. Su imagen, su apariencia y sus circunstancias continuaron cambiando, pero su estilo permaneció constante, el pilar de su vida, formado desde una niñez extraordinaria. Nació dentro de la familia Bouvier en el Hospital Southampton de Rhode Island, una calurosa tarde de verano de 1929. Jackie heredó sus características mediterráneas y el espíritu fiero de su padre. Black Jack Bouvier,
conocido también como el Jeque, negociaba valores en la bolsa y amaba la ropa, las mujeres y los autos rápidos. Fue un hombre reconocido por su dramático sentido del estilo. La madre de Jackie, Janet Leigh, fue el polo opuesto del esposo presumido y aventurero. Producto de un refinado gusto, Janet Leigh educó a Jackie a su propia imagen. Una jovencita de la clase alta, bien educada, bien vestida, femenina y siempre controlada. Su primo John Davis. No amaba particularmente a su madre, pero adoraba a su padre. Fue casi una relación incestuosa. No fue incestuosa, pero al ver a Jacqueline con su padre, uno observa a dos amantes, y cuando se veía a Jacqueline con su madre, se veía a una niña petulante y rebelde. Su verdadero mentor fue el abuelo Bouvier, quien la motivó para explorar el mundo de las ideas, los libros y el arte. Le enseñó literatura, le dio a leer Shakespeare, le dio a leer La declinación y caída del Imperio Romano a una niña de unos 8 años de edad. La casa veraniega de su abuelo, llamada La Sata, no solo era un despliegue de diseño europeo con amplios salones y un jardín italiano, sino también un elegante escenario donde los Bouvier preservaban las estrictas reglas de estilo del viejo mundo. En La Sata, las comidas eran exquisitas, la conversación refinada, y Jackie aprendió que la vida diaria debía parecer sin costuras, impecable y culta. Creo que de su entorno aprendió que uno necesita ser culto, pero no demasiado. Que uno necesita llevar su cultura como una armadura, en el sentido de que siempre debía mostrar el mejor rostro. El abuelo Jack creía que los Bouvier habían sido originalmente aristócratas con título en la corte francesa de Luis XIV. El primo de Jackie, John Davis, escribió luego un libro donde revelaba que los orígenes nobiliarios de los Bouvier eran una fantasía. Pero la preocupación de su abuelo por los ideales de un comportamiento aristocrático dejó una impresión indeleble en Jackie. Ella creyó que era aristócrata, que estaba encima de los demás. Pero no hacía gala de esnobismo. No menospreciaba a la gente. Siempre fue muy amable con todas las personas, pero tenía un aire de superioridad inherente. Aunque Jackie nunca se rebeló contra las demandas de su clase, su conformismo superficial disfrazaba una personalidad compleja. Una princesa muy atrevida, ambos lados de la personalidad de Jackie encontraron cómo expresarse en el mundo de la equitación. Recuerdo vivamente cómo se veía esa pequeñita, montada sobre un caballo gigantesco y asumiendo el control total del animal. Su madre, Janet Leigh, fue campeona de equitación y subió a Jackie a un caballo cuando aprendió a caminar. Cuando tenía 5 años, ya obtenía premios de equitación. Desde el principio fue una amazona increíble y hacía cosas que los cobardes como nosotros jamás hicimos. Brincaba cercas, pasaba mucho tiempo en los establos atendiendo a los caballos y tenía mucha cercanía con ellos. La dedicación de Jackie a la equitación y su atrevido estilo ecuestre permanecieron sin cambio durante su vida. Montada a caballo, expresaba las cosas que más le importaban: la belleza, la libertad y el control. En la superficie, los Bouvier parecían vivir una existencia encantada. Pero Jacques Bouvier siempre estaba falto de dinero y era un mujeriego compulsivo. En 1940, los padres de Jackie se divorciaron. Fue el primer momento traumático de su vida y característicamente lo enfrentó con una compostura estoica. H.D. Auchincloss. Si sentía dolor, nadie lo supo, nunca se quejó.
De hecho, yo jamás la vi llorar. Cuando la madre de Jackie se casó de nuevo, las ricas propiedades de la familia Auchincloss se convirtieron en un período de apoyo y estabilidad para su vida. La granja Hammersmith, de 37 hectáreas, era la casa veraniega de la familia en Newport, Rhode Island. Con sus majestuosos jardines y ricos interiores, fue un refugio para Jackie. Su alcoba era un lujoso retiro, donde pasaba muchas horas leyendo, escribiendo poesía y haciendo dibujos de su entorno. Para 1944, Jackie estudiaba en la refinada escuela de la señorita Porter en Connecticut. Muy lejos de su entorno en Hammersmith, pero aún de uniforme, el estilo único de Jackie brillaba como la juguetona intelectual, la solitaria popular, Letitia Baldrige. No tenía una belleza maravillosa, pero era inteligente y brillante. Y con ello estaba a la cabeza de todas las demás. Sabía cómo bromear, cómo reír, sabía cómo hacer reír a los demás y hacía cosas pequeñas, hacía dibujos, caricaturas de las personas. Era muy creativa y muy atenta con los demás. Si sabía que alguien se sentía mal o enfermo, compraba un ramo de flores y lo enviaba. Tenía ese tipo de detalles todo el tiempo y continuó haciéndolo también en la Casa Blanca. Cuando Jacqueline Bouvier se graduó de la escuela de la señorita Porter en 1947, era una estudiante brillante, una jinete excelente y era conocida por su ingenio. Su ambición clave, no ser ama de casa. Jackie tomó su ambición en serio. Para 1949, a la edad de 20 años, estudiaba arte, historia y francés en la Sorbona en París. En el extranjero, saboreaba la vida como una joven intelectual. Se reunía con famosos escritores y autores como Ledru Marot, llegando a dominar el francés y aprendiendo más sobre arte y baile. Pero nunca abandonó las raíces de su clase. Un día a la semana se adornaba con perlas y pieles y en el bar del Hotel Ritz se unía a los millonarios norteamericanos expatriados. Años más tarde, Jackie describiría su año en Europa diciendo: «Lo amé más que cualquier otro año de mi vida. Aprendí a no avergonzarme de mi hambre de conocimiento, algo que siempre había tratado de ocultar. Volví a casa gustosa de empezar de nuevo, pero con un amor por Francia que temo jamás me abandonará». La madre de Jackie, Janet Leigh, le aconseja que se case con un hombre rico, pero ella está decidida a ganar su propio dinero. Encuentra trabajo como reportera y fotógrafa para el periódico Times Herald de Washington. Como fotógrafa y reportera entrevistó a John F. Kennedy, recién electo senador por Massachusetts, y coloca su rostro en su columna. Poco después, ella se convertiría en la mujer de su vida, siendo todo un éxito con el clan Kennedy, Carl Anthony. La familia Kennedy, desde la década de los 20, apreciaba y valoraba ese grado de sofisticación y estilo. La madre de John Kennedy, Rose, prefería vestirse con un modisto francés. Su esposo, Joseph, comprendía la importancia de la imagen. En Jacqueline Bouvier, Joe Kennedy vio a una francesa católica de la clase alta que elevaría el estatus social de su hijo. Juntos, John y Jackie eran la pareja perfecta. Una pareja joven, vital y atractiva, a la que Norteamérica admiraría y votaría por ella. La boda del senador John F. Kennedy recuerda el esplendor social de Newport. El 12 de septiembre de 1953, la boda Kennedy-Bouvier fue el evento social del año.
Para los Kennedy también fue un escaparate político para un joven senador con la vista puesta en la Casa Blanca. Con una bella esposa y una carrera política en ascenso, el futuro se ve brillante para el joven senador de Massachusetts. Lo que nadie sospechó fue que Jacqueline Kennedy daría a Norteamérica una excitante nueva imagen y una forma fresca de pensar sobre la cultura, la moda y la historia. ...1953 fue un año boyante en Norteamérica. La economía estaba en auge. El nuevo presidente era Dwight D. Eisenhower, el excomandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Su esposa Mamie era una primera dama popular quien se describía como perfectamente satisfecha de ser conocida como ama de casa y agradecida por el privilegio de estar al lado de Ike. Como esposa del senador John F. Kennedy, Jackie no se rebeló contra el ideal de los años 50. La mujercita que coloca las necesidades de su esposo sobre todo lo demás. Ella ascendió de columnista para escribir artículos completos para el Times Herald de Washington y Jack Kennedy le pidió que lo dejara. Al decirle, Jackie, solo hay lugar para un escritor en esta familia y no eres tú. Ella aceptó. Would you like to be the wife of the vice presidential nominee? Well, if he wanted to be the vice presidential nominee, I'd like being his wife. Cuando la joven pareja se mudó a esta modesta casa en Washington, Jackie decidió ser la esposa perfecta, pero haciéndolo a su estilo, elevando los valores norteamericanos con el encanto europeo. Transformó la vida diaria con su impecable buen gusto y sirvió cenas exquisitamente planeadas para Jack Kennedy y sus amigos políticos. Ayudó a su esposo en la oficina y aprendió sobre política. Luego transformó al senador de la ropa casual en un político impecablemente vestido. El espíritu se eleva en Los Ángeles para apoyar al singular joven del partido, John Kennedy. El gran senador de Massachusetts, John F. Kennedy. En 1960, Jack Kennedy puso el ojo en la presidencia. Como católico y demócrata, sus oportunidades eran pocas. Aunque Jackie lo acompañó durante toda la campaña como devota esposa, los golpes y las concesiones de la política definitivamente no eran su estilo. Ben Bradley. Aún puedo ver a Jackie ahora, sola dentro de una multitud. Nadie se acercaba a hablar con ella. Y ella no tenía con quién hablar. Parecía estar perdida. Pero con esa hermosa y cálida sonrisa, obviamente pensaba, seguiré sonriendo hasta que termine esto. Era una esposa política rara y diferente. En lugar de asistir a esas cenas de pollo frito y saludar a todo el mundo, se quedaba en la parte posterior en una silla plegadiza, fumando un cigarrillo y leyendo las memorias de De Gaulle en francés. Hubo un artículo en la revista Times antes de la elección de Kennedy y hablaba de que le gustaba bailar descalza con unos pantalones color naranja. Yo era una niña cuando lo leí, pero pensé, esta señora es dinamita, es grandiosa. En contra de todos los pronósticos, John F. Kennedy derrotó a Richard Nixon y fue electo presidente el 9 de noviembre de 1960. And the first Catholic chief. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. I was impressed immediately with Jackie Kennedy's presence. The inaugural day itself, I was fortunate enough to be assigned a car immediately ahead of the Kennedy car in the procession from the Capitol to the White House. I was looking right down at them as we formed up, and they both gave me such a wonderful smile and a wave, and that I immediately felt
that I was part of the Kennedy family. And I think this is what happened to the public. There was a warmth there on the part of both of them that we hadn't seen in the White House in our generation. Cuando Jackie se convirtió en primera dama, me dio la impresión de que eso era lo que quería. Si no le agradó la campaña, el puesto le agradó mucho. Estaba interesada y decidida a hacer un buen trabajo y hacerlo como ella quería y no como otras primeras damas antes que ella. Así, de la noche a la mañana, Jackie hizo una transición admirable, de esposa un poco aburrida de un senador a un papel casi de reina como primera dama. Y en el proceso, capturó la imaginación de todo el mundo. La fascinación de Norteamérica con el estilo de Jackie Kennedy fue inmediata y duradera. Jackie Kennedy fue la primera dama joven, hermosa, delgada, con un gran sentido de la moda. Usaba ropa que otras mujeres querían usar. Unió algo que representaba a la aristocracia norteamericana y la sofisticación europea. Tenía piel blanca, cabello negro, un rostro fuerte, era muy fotogénica. Rápidamente se convirtió en un icono. El instinto de Jackie para representar el papel de primera dama, unido a su persona, fue impecable. Eligió a Oleg Cassini como su diseñador oficial. Él fue entrenado en Europa, había trabajado en Hollywood y con la colaboración de Jackie, Cassini creó un estilo mítico. Tenía la mirada de una esfinge en el rostro. Era como una princesa egipcia. Sus hombros eran muy anchos, como se les ve en los jeroglíficos. Se ve a las egipcias con hombros muy anchos, caderas angostas y talle largo. Una vez establecido que era una princesa egipcia, en el curso del diseño de su ropa había una historia, una ruta que podía seguir, un tema. El estilo de Jackie era clásico, pero se atrevió a ser diferente. En una época en que las mujeres norteamericanas adineradas usaban pieles y sombreros con velos, la nueva primera dama se destacaba con un sencillo abrigo beige y un sombrero de diseño especial. Fue el principio de un espectáculo de estilo que cautivaría a América y al mundo los siguientes 1000 días. Si las norteamericanas estaban fascinadas por la ropa innovadora de Jackie, fue simplemente porque estaban hambrientas de alguien con sentido del estilo. No podemos subestimar que en los años 50 en Norteamérica la moda era uniforme y carecía de estilo. Jackie estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado. Las mujeres norteamericanas estaban buscando consejo sobre cómo ser amas de casa felices para sus esposos con ingresos cada vez mayores. La imagen de Jackie, aumentada y repetida por la constante cobertura de los medios, indicó el camino. En la televisión, que entonces cambió de blanco y negro a color, y a través de muchas revistas femeninas que inundaron el mercado. Alrededor del mundo, la imagen de Jackie inspiró un frenesí de imitación. Cada prenda se examina desde el punto de vista del gusto y el gran estilo de la nueva primera dama. Un nombramiento hecho por Jackie Kennedy es mayor noticia que la designación del gabinete por su esposo. Millones querían compartir y usar el estilo de Jackie, con vestidos línea A sin mangas, trajes sastres, sombreros altos y collares de perlas. Cuando la primera dama fue vista con un abrigo de piel de leopardo, la demanda mundial por esa piel colocó al felino en la lista de especies en peligro.
Jamás se equivocó con su ropa. A nosotras, sus ayudantes, nos mataba porque tratábamos de imitar cómo se colocaba una pañoleta. Ella se colocaba un cinturón y una pañoleta. Y de pronto un pantalón y una camisa comunes y poco costosos cobraban vida y se convertían en la perfección absoluta. Lo que Jackie rehusaba era lo no elegante, lo descuidado. Para mí, el estilo de Jackie no era una cuestión de tener un buen vestido, sino de no cometer errores. Mantener la imagen de Jackie fue un asunto muy costoso. En 1961, los gastos de la primera dama, más de $100,000 ese año, fueron mayores que el salario del presidente. Pero Joe Kennedy entendió la necesidad de crear el mito, pagó las cuentas y el estilo de Jackie continuó en un mundo que la adoraba. Aun cuando ya era la gran sacerdotisa de la moda en América, los cimientos de la vida de Jackie estaban en su familia. El nacimiento de Caroline en 1957, seguido por la llegada de John Jr. en 1960, fue el principio de una vida dedicada a la maternidad. Su esposo y sus hijos fueron su prioridad. Quiso asegurar que estuvieran a salvo, felices y cómodos. Cuidaba mucho a los niños y los mantenía lejos de los turistas curiosos quienes les gritaban: Caroline, ven acá, aquí John, como si llamaran a un perro. Ella odiaba eso, así que los metía a la casa y los sacaba en los raros momentos en que no había una multitud afuera. La experiencia de Jackie como esposa fue más compleja de lo que alguien pueda imaginar. Aunque las muchas infidelidades de su esposo se mantuvieron ocultas al público, en privado Jackie sufrió la humillación del adulterio. Con su característico aplomo, jamás discutió los detalles de su vida privada y finalmente declaró que su matrimonio era un éxito. Proyectando la imagen perfecta como esposa y madre, Jackie se convirtió en fuente de inspiración para todos los pequeños detalles de la vida diaria. Recibía muchísimas cartas. Todas le decían: me veo exactamente como usted, señora Kennedy, exacta. Mi cabello es igual al suyo. Quisiera saber cuántos rizadores se pone de noche. ¿Se pone 3 en la parte superior y 2 de cada lado? ¿Al presidente le importan los rizadores? Las preguntas eran maravillosas. Ella fue como una estrella de cine para el público. Nada de lo que hacía estaba mal. Se convirtió en el ideal, se convirtió en una princesa norteamericana. Una mujer joven que por primera vez dio el ejemplo de cómo vestir, cómo dar una fiesta, cómo criar a los hijos y cómo decorar. Como primera dama y estudiosa de la historia, la gran pasión de Jackie fue la Casa Blanca. Decidió convertirla en museo para el pueblo norteamericano. It just seemed to me such a shame when we came here to find hardly anything of the past in the house, hardly anything before 1902. Las pinturas no eran originales y el mobiliario era una mezcla de esto y aquello de principios del siglo XIX. No había gran distinción dentro de la casa. De hecho, los habitantes más recientes de la Casa Blanca, los Truman y los Eisenhower, usaron muebles de una tienda departamental, mientras las verdaderas antigüedades de la Casa Blanca estaban en un almacén cercano. Me dijo: tenemos que cambiar este estilo burgués, tiene que ser hermoso. Versalles ha sobrevivido todo este tiempo. La Casa Blanca tendrá que sobrevivir mucho tiempo. Jackie tenía una gran conciencia sobre cómo hacer bien las cosas y consiguió a los mejores consejeros. Lo primero que hizo fue contratar un curador de tiempo completo. Jamás había habido uno. Jackie pensó que los salones formales de la Casa Blanca debían tener un sentido de estado, de bienvenida y de grandeza. Cayó bajo el hechizo de Stéphane Boudon, un diseñador de interiores conocido por su decoración francesa de refinadas casas por todo el mundo. Detalle a detalle, dibujo a dibujo, elección por elección, bajo la guía de Boudon, Jackie transformó la Casa Blanca en una alquimia de historia norteamericana y diseño francés.
Cada habitación se llenó de antigüedades de arte europeo y americano. Jackie se enteró de que había un grupo de pinturas de Cézanne a los que la Casa Blanca tenía derecho judicial y estaban exhibiéndose en la Galería Nacional. Johnny Walker se enteró de que vendría y colocó todas en esta habitación en caballetes, pero las mejores las puso atrás, en las sombras. Y por supuesto, como si trajera un detector, ella fue directo a las mejores y dijo, quiero este, y se fueron. Jackie emprendió la renovación de la Casa Blanca personalmente. Cuando hubo que persuadir al Congreso para aprobar una ley que convirtiera a la Casa Blanca en museo, ella movió la montaña con su estratégico encanto. Jackie llamó por teléfono con esa voz dulce y pequeña a varios congresistas importantes para la aprobación. Ella hizo todas las maniobras. También fue la oportunidad para conseguir los fondos. Tenía muchos amigos adinerados que se sintieron halagados de poder participar. A mi padre le sacó un escritorio Daniel Webster antiguo, que aún está en el comedor de la Casa Blanca, el comedor privado. Usando como escenario la Casa Blanca restaurada, Jackie le dio la vuelta a todo aspecto de las recepciones presidenciales. La chica cuya ambición fue no ser ama de casa, se convirtió en la mejor ama de casa y anfitriona de Norteamérica. Dijo, todo esto tiene que irse, es ridículo, desde la comida. Es grotesco que los jefes de Estado que vienen coman hamburguesas. Luego dijo, quiero un chef francés. Jackie obtuvo uno de los mejores chefs franceses, René Verdon. Ella solo se dobló las mangas, subió su brazalete y dijo, necesitamos hacer un beef bourguignon. Quiero enseñar a estos norteamericanos ignorantes algunas cosas. Jackie sentaba a los invitados a la Casa Blanca en mesas redondas para darles cercanía y animar a la conversación. A los huéspedes se les permitía fumar, beber y disfrutar dentro de una atmósfera de elegancia casual. El ambiente era absolutamente delicioso. Música suave. Era muy glamuroso, maravilloso. Las mesas estaban decoradas con velas y arreglos florales pequeños, y la mantelería era azul o amarilla. Impresionada por unas sillas doradas de bambú que vio en París, Jackie llevó el mismo estilo a la Casa Blanca. Para el siguiente mes, cada anfitriona importante de los Estados Unidos alquilaba sillas doradas de bambú, mesas redondas y mantelería de colores, rompiendo con la tradición para seguir el ejemplo de Jackie. Algo nunca visto. Color en el comedor. Increíble. La sociedad conservadora estaba escandalizada y decía, ¿qué está pasando en la Casa Blanca? Es terrible. Por supuesto, era maravilloso. Buena comida, buen vino, buena compañía. Si usted soñó con una fiesta a los 20 o 30 años, ya sabe, una fiesta maravillosa, donde iba a divertirse muchísimo. Así fueron esas fiestas. Y la Casa Blanca jamás había visto eso. Durante su estancia en la Casa Blanca, los Kennedy fueron anfitriones no solo de un desfile de líderes mundiales, sino también de los mejores escritores, bailarines y músicos. Desde una noche con Pablo Casals hasta una cena con 49 ganadores del Premio Nobel, la primera dama organizó docenas de eventos culturales en la Casa Blanca. La Mona Lisa pudo llegar a Washington gracias a los contactos de Jackie con el ministro de Cultura de Francia y a su creencia de que era responsabilidad del gobierno apoyar a las artes. Jackie convirtió a la Casa Blanca en un Versalles norteamericano y le dio a la cultura un buen nombre. Una intelectual sin disculpa le dio a Norteamérica una nueva imagen de femineidad, la trigueña inteligente. La sexualidad que Jackie nos proporcionó ciertamente no fue aquella de los grandes senos, esa sexualidad de las cataratas del Niágara,
con la rubia de grandes formas de los años 50. Para mí el estilo de Jackie tiene que ver con la importación de un encanto existencial francés dentro de una femineidad norteamericana mucho más directa. Y por francesa no me refiero a la alta costura, sino al tipo francés de Jean Seberg o de Audrey Hepburn en Funny Face. Durante los primeros 1000 días de la administración Kennedy, Jackie pareció deslizarse en total control de su imagen y de su destino. El 22 de noviembre de 1963, la bala de un asesino cambió todo. Of course, at first, the horror of sitting there alongside her husband with his brains blown out practically in her lap. It's amazing that she could have recovered enough from that to have gone on at all for the immediately following days. How she pulled herself up for that, goodness only knows. It shows again the exceeding class of the woman. La señora Kennedy inicia las largas horas de su duelo público con el valor y la dignidad que ha marcado cada momento de su tragedia. Jackie prepara un funeral dedicado a honrar la memoria de su esposo y se hace cargo de cada detalle. El sordo redoble de los tambores barre con olas de melancolía a la multitud silenciosa. El caballo sin jinete detrás del ataúd es un eco respetuoso del funeral del presidente Lincoln, pero muchas de las decisiones de Jackie fueron tomadas de la historia europea. Su largo velo negro se fabricó rápidamente en el estilo usado por la realeza europea. Y siguiendo la tradición mediterránea, eligió caminar detrás del ataúd llevado por un carruaje. Erguida y orgullosa, la señora Kennedy camina las 6 largas calles con paso firme y lágrimas en los ojos. Cuando el ataúd regresa al carruaje, tenemos una viñeta familiar que ocupará su lugar entre todos los recuerdos que nos son cálidos y amados, un llamado gentil de su madre. Fue Jackie quien planeó e instruyó a John Jr. para el saludo final a su padre. Y fue Jackie quien encendió la llama eterna en el cementerio de Arlington. Eso también fue idea suya, inspirada por el sepulcro al soldado desconocido que vio una vez en Francia. Jackie comprendió que el funeral sería un evento con influencia única, visto por millones, que necesitaba ser presentado como un espectáculo. Necesitaba tener la dignidad, austeridad y coherencia de cualquier espectáculo. Lo que no significa que no estuviera perturbada por el dolor que dominaba toda su planeación, pero estaba consciente de que necesitaba mantener la apariencia. Eso sería televisado y causaría un efecto, entraría a los hogares de las personas y podría influenciar sus conductas. Fue otra forma de decir que el estilo importa, el estilo de cómo comportarse bajo ese estrés. Cómo comportarse en circunstancias humanas importa, tiene un impacto. No es solo un código fijo de etiqueta. I want to take this opportunity to express my appreciation for the hundreds of thousands of messages, nearly 800,000 in all, which my children and I have received over the past few weeks. The assassination and the days following established that there was something more to Jackie Kennedy than merely a fashion model and a dictator taste, if you please. There was a strength there. There was an iron in that will that I don't think we ever appreciated being there at all. And in the subsequent days and years, she showed that by being her own person. She, by Jove, lived her own life.
Para 1967, las imágenes de la violencia en Vietnam inspiraron a muchos norteamericanos para oponerse a la guerra y Jackie fue una de ellos. Trabajaba con su cuñado Bobby Kennedy, para entonces candidato presidencial, en su campaña en contra de la guerra de Vietnam. El activismo político no sustituyó esos años poderosos y productivos como primera dama. No pudo escapar a la percepción pública de ser una viuda noble. Creo que con cada uno de sus actos se vio siempre como si fuera la guardiana de la llama. Y después se le vería como una traidora a la llama de Kennedy. Hubo especulación sobre un posible matrimonio, con quién salía, cómo educaba a los niños, y encima de todo vino el asesinato de su cuñado Robert Kennedy. Todo llegó a ser tan opresivo que ella tuvo que estallar. En 1968, Jackie sorprendió al mundo por su dramática decisión de casarse con un viejo amigo, el magnate naviero griego Aristóteles Onassis. Onassis la compró. Ella tenía que irse por el asesinato, pero al reagruparse y decidir ir a Europa, empezó a pensar como una madre, que debía cuidar de sus hijos, del futuro, de dónde vendría el dinero, todas esas cosas mundanas. Y este hombre, Onassis, no carecía de encanto. Además, era millonario, poderoso, y podría ser el protector de ella y de sus hijos. Las fotografías en Grecia de Jackie y Aristóteles, tomadas por el fotógrafo Peter Beard, grabaron el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Era una gran persona, desde el punto de vista de un noctámbulo, renegado, excéntrico, muy primitivo de forma agradable. Pensaba que los impresionistas eran gente que trataba de impresionar. En la gloriosa belleza de Grecia, en la isla de Escorpios y en el yate Cristina de Onassis, Jackie se liberó de su duelo. Ella se llenó de ideas divertidas y traviesas. Nos divertíamos mucho. Siempre tenía una chispa en la mirada, muchas cosas que hacer, como recibir visitantes y huéspedes, conversaciones cándidas, siempre de buen gusto y con sentido del humor. Los tabloides de la prensa dijeron que Jackie Onassis era una compradora compulsiva y que sus ataques de compras enfurecían a su esposo. Pero en la vida diaria, el estilo de Jackie era desafiantemente casual. Fue muy bohemia. Fue muy natural en muchas formas. Se permitió serlo. De hecho, las imágenes que perduran de Jackie Kennedy son de alguien con un suéter común y jeans muy ajustados. Es un estilo de familia adinerada. Adinerada desde hace mucho tiempo, con buena figura y como si no le importara el estilo. Era su estilo porque tenía poco busto. Si hubiera tenido un busto enorme, se hubiera visto vulgar. Es saber qué le va bien a uno. Jackie descubrió que el buen gusto a cualquier nivel no era fácil de mantener alrededor de su nuevo esposo. Como se sabe, los banquillos del bar a bordo del Cristina estaban tapizados con escroto de ballena, lo que al señor Onassis le encantaba señalar a sus huéspedes. Las habitaciones de huéspedes o el camarote principal estaban decorados con un estilo pseudo-rococó de finales del siglo XIX, con un estilo de hotel barato. Debo reconocer que le encantaba, y como era su hogar básicamente, no le permitió a ella tocar nada. Era un hombre de negocios muy excéntrico, difícil, manipulador y paranoico de muchas formas. Tuvo momentos de gran rudeza en su hogar. Ella hizo lo que pudo, pero no terminó como lo imaginó. Él nunca sería feliz con ella, porque necesitaba a María Callas, una griega, para entenderlo. Básicamente era un hombre muy inteligente, pero con gustos muy simples. En 1975, Jackie enviudó por segunda vez cuando Aristóteles Onassis murió a la edad de 75 años. Aun cuando sus años finales con Onassis fueron tensos y amargos, su educación no le permitió lavar la ropa sucia en público.
En una declaración, Jackie dijo: Aristóteles Onassis me rescató en un momento en que mi vida estaba ahogada en las sombras. Significó mucho para mí. Me llevó a un mundo donde uno podía encontrar la felicidad y el amor. Nueva York, 1975. Jackie Kennedy Onassis inicia el capítulo final de su vida. Como viuda de Onassis, Jackie tenía popularidad y vivió una existencia glamorosa. Se le veía en los mejores restaurantes, en fiestas de gala y estrenos teatrales con muy diversos acompañantes. Por primera vez en su existencia, vive la vida de una soltera. Pero sus amigos detectan que se siente a la deriva sin una guía disciplinaria que absorba su energía. Almorcé con ella un día y le dije: tienes un gran cerebro, ¿por qué no lo usas? Siempre has sido grandiosa con los libros, ¿por qué no trabajas para una editorial? Usando sus conexiones, Jackie obtuvo un puesto como editora, primero en Viking Press y después en Doubleday en Nueva York. Habiendo heredado $26 millones de la fortuna de Onassis, Jackie no necesitaba el dinero, pero necesitaba reinventarse una vez más. Ella sabía que podía hacer una gran entrada con un vestido, estrechar manos y encantar a las personas. Lo que no sabía era si la gente la valoraba por lo que era como persona. Finalmente lo aprendió, aunque muy tarde, casi a los 50 años, cuando regresó a la fuerza laboral. Sin advertirlo, a los 46 años, Jackie de nuevo se convirtió en un arquetipo norteamericano. Una madre soltera, trabajando y criando una familia. Jackie siempre tuvo una meta. Supongo que en su último periodo tuvo una meta. Tal vez pudo sentirse satisfecha. Dado su amor por la literatura y su entrenamiento infantil con el abuelo Jack, muy pronto Jackie se ganó un gran respeto como editora. Su lista de autores era impresionante, desde el escritor egipcio Naguib Mahfouz al norteamericano Bill Moyers, Diana Vreeland y Peter Beard. Lo que en realidad le importaba era tener una rica vida personal. No rica por el dinero, sino rica en buenos libros, buenas conversaciones y amigos en quien confiar. Me impresionó mucho cuando almorzamos. Ella vestía un pantalón sin medias, zapatos bajos y un saco de piel de castor muy viejo. Pensé que era grandioso tener ese saco de castor con más de 20 años. Un poco gastado en las orillas, es un gran estilo. No es estilo norteamericano, es europeo. Jackie solo buscaba la atención del público cuando servía para su pasión por la preservación histórica. En Nueva York, Jackie brindó su atención a la estación Grand Central y lanzó una campaña masiva y exitosa para salvarla de la demolición. También preservó la historia que ayudó a crear al fundar la biblioteca John F. Kennedy en Boston, que ahora alberga todos los archivos de la administración Kennedy. Una de las elecciones más felices que hizo Jackie en el último capítulo de su vida fue Maurice Templesman, a quien eligió como compañero. Un hombre más grande, calvo y casado, pero entre ese extraño bagaje, ella encontró al alma gemela que su corazón deseaba. Juntos compartieron su amor por las artes y una vida de placeres sencillos. Habiendo tenido todo, finalmente entendió que lo mejor para ella era una vida sencilla. De alguna forma huyó del glamour, de la belleza, hacia una relación más firme, aunque difícil de entender, y fue feliz con ello. En febrero de 1994, a Jackie se le diagnosticó un linfoma maligno. Fiel a su característica, aceptó la noticia de su enfermedad fatal en forma estoica y dijo: casi estoy contenta de que ocurriera porque me ha dado una segunda vida. Me río y disfruto de las cosas mucho más. Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis murió en su apartamento de Nueva York el jueves 19 de mayo de 1994. De acuerdo a sus deseos, fue sepultada al lado del presidente Kennedy en el cementerio de Arlington.
Cada año, 5 millones de visitantes presentan sus respetos ante la sepultura de Kennedy, y la llama eterna aún arde tan brillante como el legado de Jackie. Jackie Kennedy, I think, without doubt, left us a legacy of taste. That would be my word for it. It can take its place in fashion, home decoration, in entertaining, but in also, most particularly, in demeanor. She simply had it. She simply carried an aura of a kind of authority of taste. You just knew that what she was doing was right. And as such, it was an example, I think, to I hope, literally millions of people of how one conducts oneself in this complicated life of ours. Jackie una vez dijo que si uno falla al criar a sus hijos, cualquier otra cosa que se haga bien no importa. Por sus propios estándares, tuvo el mayor de los éxitos. Antes de su trágica muerte, John Jr. era editor de una exitosa revista política llamada George. Caroline es una exitosa abogada, esposa y madre. En cuanto a su vida personal, Jackie se aseguró de que nadie supiera algo con certeza. Su testamento protege los detalles privados de su vida y en años anteriores a su muerte quemó muchos de sus documentos personales. Fiel a su conducta, Jackie cubrió sus huellas con estilo y durante el proceso salvó su dignidad y su misterio para siempre.